El siguiente material ha sido elaborado con la asistencia de herramientas de inteligencia artificial. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a desmenuzar un tema que, créanme, está cambiando las reglas del juego en el comercio mundial. Hablamos del mecanismo de ajuste en frontera por carbono de la Unión Europea, o como ya lo conocemos todos, el CBAM. Pero bueno, no nos vamos a quedar en la teoría. Nos vamos a enfocar en qué significa esto estratégicamente para las empresas de América Latina en sectores muy específicos: cemento, hierro y acero, aluminio, fertilizantes, electricidad e hidrógeno, y claro, para toda su cadena de valor. Y esta es la pregunta del millón. Porque, a ver, el 1 de enero de 2026 no es una fecha cualquiera en el calendario. Marca el banderazo de salida de la fase definitiva del CBAM. Es el momento en que la huella de carbono de ciertos productos deja de ser una cifra en un reporte y se convierte en una variable económica, pero con consecuencias financieras muy directas. Para poder navegar en este nuevo escenario, hemos preparado un análisis en 5 puntos clave. Primero, vamos a entender bien de qué va este nuevo paradigma. Luego, identificaremos con lupa quiénes son los más impactados. Desglosaremos el mecanismo y sobre todo su costo. Haremos un análisis de riesgos y oportunidades. Y para cerrar, propondremos una hoja de ruta, un plan de acción para convertir este reto en una ventaja competitiva. Muy bien, entremos en materia. Es fundamental entender que el CBAM no es solo una regulación ambiental más. No. Es, en esencia, una nueva pieza en el tablero económico que redefine por completo las condiciones para competir y para poder entrar al mercado europeo. Su diseño es puramente económico. ¿Qué es lo que busca? Pues nivelar la cancha. Se trata de asegurar que ese costo del carbono que los productores europeos ya pagan en su mercado, el famoso EU ETS, se refleje también en las importaciones. Y ojo, esto es clave, no es un arancel tradicional, Pensemos en él como un ecualizador de costos. Y esta tabla lo resume todo. A las variables de toda la vida, precio, calidad, estándares técnicos, ahora se le suma un cuarto elemento que no es negociable, la huella de carbono, y tiene que ser verificada. La competitividad de repente tiene una nueva dimensión. Y esta cita de la CEPAL, la verdad, da justo en el clavo. El punto crucial aquí es que la capacidad de demostrar se vuelve tan importante como la capacidad de reducir. En este nuevo juego, el reporte de carbono es tan crítico como el reporte financiero. No tener datos confiables ya no es una opción, es una desventaja directa en el mercado. Perfecto. Ahora, aterricemos esto un poco. ¿A quién le afecta realmente? Porque una cosa es el alcance legal, lo que dice el papel, y otra muy distinta es el impacto económico, que se expande como una onda por toda la cadena de suministro. Legalmente, el reglamento aplica a estos 6 sectores, que tienen en común que son de alta intensidad de emisiones. Entonces, si una empresa exporta directamente estos productos a la Unión Europea, está sin duda afectada por la norma. Pero aquí viene una distinción que es importantísima. Productos ya terminados, pensemos en maquinaria o vehículos, no están en la lista directa. Pero, a ver, si para fabricarlos se usa acero o aluminio de un país afectado, ¿qué pasa? Pues que el costo del carbono se filtra indirectamente. El impacto económico, por lo tanto, va muchísimo más allá del alcance legal. Y miren, esto ilustra a la perfección ese impacto indirecto. Imaginemos una pyme, una pequeña o mediana empresa, que le vende componentes a un gran exportador de acero. Esa pyme no paga el CBAM directamente, pero su cliente, el grande, para poder vender en Europa, se va a voltear y le va a pedir los datos de emisiones de sus insumos. De repente la obligación ya no es legal, se vuelve comercial, pero el efecto es el mismo. Sin datos, hay un riesgo real de quedar fuera del negocio. Bueno, ahora vamos a lo que más nos interesa en los negocios, el dinero. ¿Cómo se convierte exactamente una tonelada de CO2 en un costo financiero? Entender esta mecánica es fundamental para cualquier tipo de planificación. Y esto es importantísimo. No estamos hablando de una tasa fija. El costo sube y baja con el mercado de carbono europeo, el EU ETS. Esto introduce una nueva volatilidad que sí o sí hay que gestionar e integrar en los modelos financieros y en cómo se fijan los precios. La fórmula en realidad es bastante directa. Se calculan las emisiones verificadas del producto, incluyendo su proceso de fabricación y la electricidad que usó, y eso se multiplica por el precio del carbono en el mercado europeo en ese momento. Un punto importante, si la empresa ya pagó un precio por ese carbono en su país, ese monto se puede deducir. Esto es para evitar una doble imposición. Ok, con las reglas del juego ya más claras, podemos pasar a la estrategia.
¿Qué significa todo esto en términos de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para las empresas de los sectores afectados en nuestra región? Al ver este análisis, hay una amenaza que salta a la vista: la exclusión silenciosa. El mayor riesgo no es un nuevo impuesto, es el peligro real de que un cliente en Europa simplemente borre a un proveedor de su lista porque no le puede entregar datos de carbono fiables. Y esto se conecta directamente con una debilidad: la poca capacidad de medición, reporte y verificación, o MRV. Si no se pueden dar esos datos, la UE aplicará valores por defecto, que son punitivos, basados en los peores desempeños, y eso básicamente te saca del mercado. Pero del otro lado, una fortaleza clave para muchos en la región es una matriz energética limpia, lo que abre una oportunidad clarísima para diferenciarse. Y llegamos a la pregunta más importante: ¿y ahora qué hacemos? Esta última parte propone un camino. Uno claro y con acciones concretas para los líderes de negocio. La idea es transformar este desafío regulatorio en una verdadera oportunidad estratégica. A ver, detengámonos un segundo en esta idea, porque es el eje de toda la estrategia. A corto plazo, la ventaja competitiva no la tiene necesariamente quien menos emite, sino quien primero puede demostrar lo que emite de una forma creíble. La información, la data verificable, se convierte en el activo más importante. Esta hoja de ruta lo divide todo en 3 fases. De inmediato, ya, el foco debe ser tener datos defendibles para seguir en la lista de proveedores elegibles. Después, usar esos datos para diferenciarse de la competencia. Y a largo plazo, integrar el desempeño climático como parte del ADN de la estrategia de negocio. Entonces, para resumir, si la alta dirección necesita llevarse 4 ideas clave, serían estas. Primero, el CBAM no es un tema ambiental, es un factor de competitividad. Segundo, los datos de carbono verificables son un nuevo activo estratégico. Tercero, el mayor riesgo no es un costo extra, es la exclusión silenciosa de la cadena de valor. Y cuarto, y quizá lo más importante ahora, la prioridad no es reducir emisiones, es poder medirlas de forma creíble. La medición viene primero. Y cerramos con esta reflexión. El CBAM no es un obstáculo aislado, es una señal muy clara de hacia dónde se está moviendo el comercio global. Las empresas de la región que logren descifrar este nuevo lenguaje, un lenguaje de datos, de credibilidad, no solo van a sobrevivir a este cambio, van a encontrar una oportunidad única para consolidar y, por qué no, expandir su lugar en el escenario mundial. Esta producción ha sido elaborada con la asistencia de herramientas de inteligencia artificial. Las opiniones expresadas son generadas de forma autónoma por dichos sistemas y, como cualquier contenido de carácter opinativo, pueden contener sesgos o errores de interpretación. Se recomienda al receptor ejercer su propio juicio crítico al evaluar la información transmitida. El Programa Internacional 100% Carbon Neutral no asume responsabilidad por interpretaciones o decisiones derivadas del uso de la información que ha sido transmitida.